La alfombra gris y gruesa del despacho del abogado Herrera amortiguaba el sonido de nuestros movimientos, pero no podía silenciar la tensión palpable que flotaba en el aire. Estábamos todos allí, sentados alrededor de una mesa de caoba que parecía absorber la luz. Mis tías, algunos primos lejanos, y por supuesto David. Mi hermano se había vestido para la ocasión, con uno de sus trajes de corte italiano, su corbata de seda, anudada a la perfección, como si estuviera asistiendo a una reunión de directorio, en lugar de a la lectura del testamento de la mujer que nos dio la vida. Él irradiaba la impaciencia arrogante del hombre, que está convencido de que le deben algo, de que el universo, y en este caso mamá, deben reconocer su éxito. Yo, Elena, estaba sentada frente a él, sintiendo el peso de todos los años de desprecio silencioso que se habían acumulado entre nosotros, años que ahora culminarían en este teatro de avaricia. Durante la última década, mientras David hacía crecer su imperio financiero en la capital, yo me había quedado en la casa familiar, cuidando a Sofía. Mi madre. Ella había enfermado lentamente, volviéndose frágil y dependiente. David siempre lo vio como un arreglo conveniente para él. Su hermana, la desempleada o la sensible, se encargaría de la carga, liberándolo para seguir acumulando riqueza y prestigio. Cada vez que él venía de visita, era como un monarca inspeccionando a sus súbditos. Sus preguntas nunca eran sobre la salud de mamá, sino sobre si yo había mantenido bien el jardín, o si había gastado demasiado en medicinas. Me humilló incontables veces con su condescendencia. Siempre me recordaba, sin decirlo directamente, que mi vida carecía de valor porque no generaba cifras millonarias. Yo era la sombra, el apéndice de la familia, el parásito que él creía que era. El abogado Herrera carraspeó, un sonido seco que nos devolvió a la solemnidad del momento. Abrió la carpeta y comenzó a leer, su voz monótona, navegando entre términos legales y cláusulas complejas. Yo me concentré en el movimiento de su boca, tratando de evitar la mirada fría y evaluadora de David. Sabía lo que venía. David esperaba la casa, las cuentas bancarias, el paquete completo. Después de todo, él era el hijo de éxito, el que había engrandecido el apellido, el que supuestamente merecía el reconocimiento material de Sofía. El documento detallaba primero algunas legaciones menores para familiares y obras de caridad. David permanecía con una sonrisa forzada en los labios, una máscara de paciencia que comenzaba a resquebrajarse. Luego, Herrera llegó a la parte central de la herencia, los bienes inmuebles y las cuentas principales. La casa familiar, ese viejo refugio que yo había transformado en un santuario para mi madre en sus últimos años, y un par de inversiones importantes. Y en cuanto a la propiedad principal, ubicada en la calle Las Palmeras número 38, continuó el abogado, ajustándose las gafas. La señora Sofía ha dispuesto que sea legada, en su totalidad, a su hija, Elena Castro, en reconocimiento a los años de sacrificio y devoción. Un jadeo ahogado se extendió por la sala. No era fuerte, pero en el silencio absoluto de aquel despacho, sonó como un grito. David se enderezó tan bruscamente, que su silla raspó el suelo de madera. Su rostro, hasta hacía un segundo tan pulcro y controlado, se contorsionó en una máscara de incredulidad, luego de furia hirviente. Yo sentí un escalofrío. No era codicia lo que lo impulsaba, era el orgullo herido. La humillación de no haber obtenido el control total, de que mamá hubiera reconocido mi esfuerzo, aunque solo fuera a través de un documento legal. El abogado intentó seguir leyendo sobre el reparto de las cuentas de inversión, pero David ya no podía contenerse. Se levantó, ignorando a Herrera, que tartamudeaba una protesta. Sus ojos, normalmente fríos, ardían con una intensidad destructiva, fijos en mí. «¡Esto es una burla!», rugió David, y su voz, amplificada por la rabia, resonó en la pequeña sala. «No, un error. Mamá no pudo haber dispuesto esto. Ella no estaba en sus cabales». Los demás familiares se encogieron, avergonzados por la escena. Mi tía Marta intentó intervenir con un murmullo conciliador, pero David la silenció con un gesto brusco. Toda su furia se dirigió entonces hacia mí, la fuente de su frustración. «¿Tú?», sisió señalándome con un dedo tembloroso. «Tú has manipulado a mamá. Sabías que yo merecía esa casa. Yo soy el que tiene el futuro, el que mantiene la dignidad de la familia». «¿Y tú? ¿Qué has hecho durante los últimos 10 años, Elena?» «Nada. Absolutamente nada productivo». Sentí como la sangre se me subía a la cara, la humillación pública hirviendo bajo mi piel. Había soportado sus insultos en privado, pero hacerlo frente a toda la familia, frente a los primos que me miraban con lástima, era un veneno particularmente amargo. David avanzó un paso hacia mí, su postura intimidante. «Eres una carga», escupió las palabras, cargándolas con todo el desprecio acumulado de su vida. «Siempre ha sido un lastre para Sofía».
Una holgazana que vivía de la caridad familiar, una mantenida. Ahora, convenientemente, te haces la mártir. Pero todos sabemos la verdad, ¿no es así? Eres una parásito, Elena. Un maldito parásito que se aferró a nuestra madre hasta el final para succionar lo que pudiera. La sala quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era la respiración agitada de David y el tic-tac monótono de un reloj de pared. La palabra resonó. Parásito. Me humilló sin piedad, destrozando públicamente mi dignidad, minimizando los sacrificios de noche sin dormir, de medicinas administradas a tiempo, de la mano que sostuvo la suya hasta el último suspiro. El dolor me atravesó, un dolor familiar que conocía bien, ese puñal frío del rechazo de mi propia sangre. Pero esta vez, algo era diferente. Normalmente, ante una confrontación tan agresiva, yo me habría encogido, mis ojos se habrían llenado de lágrimas y me habría retirado, incapaz de defenderme de la fuerza bruta de su éxito y su voz. Pero no hoy. Hoy, la acusación de David, aunque dolorosa, rebotó contra un muro de acero que yo había construido en secreto. Mientras él me llamaba parásito, yo sentía el peso tranquilizador del pequeño dispositivo USB que llevaba escondido en el bolsillo de mi chaqueta. David se dio cuenta de que no estaba llorando. Se detuvo, confundido por mi inusual calma. Mi mirada no se había desviado de la suya, pero ya no había sumisión en mis ojos, sino una determinación fría, forjada en la verdad que había guardado en secreto durante meses. Silencio, Elena, me ordenó, interpretando mi silencio como desafío mudo. No tienes derecho a replicar. Todo lo que tienes, lo tienes por la bondad de otros. Cállate de una vez. Y fue en ese instante, cuando exigió que me callara por última vez, cuando intentó borrar mi voz delante de toda la familia reunida, que supe que el momento de la verdad había llegado. La injusticia de sus palabras, la humillación que me había infligido, era demasiado grande para ser tragada. Mis años de dolor invisible estaban a punto de ser validados. Había guardado el secreto, esperando pacientemente este momento decisivo. Me levanté lentamente. Mi movimiento rompió la inercia del terror que David había impuesto en la sala. El abogado y los demás familiares me miraron con una mezcla de pánico y curiosidad. David me observó con desdén, convencido de que iba a balbucear una defensa patética. Tienes razón, David, dije, y mi voz era baja pero extrañamente firme, resonando contra el eco de sus gritos. Tienes razón. Una parte de mí sí vivió a expensas de mamá. Él sonrió, un gesto cruel de triunfo. Al fin lo admites, pequeña parásito. Pero no de la manera que crees, continué, sin permitir que su interrupción me desviara. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, y saqué el pequeño USB. Era un objeto insignificante, pero contenía la destrucción de David. Mientras yo era la parásita, tú eras el ladrón. David se rió, una risa forzada y hueca. ¿Qué estupidez es esta, Elena? ¿Estás inventando historias para justificar tu miseria? No son historias, David, repliqué, acercándome a la mesa del abogado. Herrera, aturdido, observaba el intercambio como si fuera una pelea de perros. Es la verdad que me obligaste a guardar en secreto cuando descubrí tu traición a mamá, la verdad sobre el dinero que le robaste. La mención de robo congeló la risa de David. Su expresión se transformó, pasando del desprecio a una palidez enfermiza. Sus ojos se abrieron, llenos de un miedo repentino y genuino. Él sabía que yo sabía. El secreto que él creía enterrado con Sofía, yo lo había desenterrado, y lo había guardado. Yo te prohibí tocar ese tema, me advirtió David, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido peligroso. Si intentas alguna locura, te juro que... ¿Qué, David? Lo desafié. ¿Me vas a humillar más? Ya lo hiciste. Me llamaste parásito frente a toda la familia. Ahora, es mi turno de revelar la verdad. Me dirigí al abogado. Señor Herrera, ¿tiene un proyector o altavoces con conexión USB en esta sala? El abogado, todavía en shock, asintió y señaló un pequeño sistema de sonido empotrado en la pared y una pantalla retráctil utilizada para presentaciones. Mientras David se lanzaba hacia mí, con la intención de arrebatarme el USB, yo fui más rápida. Conecté el dispositivo en la ranura de la computadora portátil del abogado y busqué el archivo. David se detuvo justo detrás de mí, su aliento caliente en mi nuca. No te atrevas, Elena. Esto es una difamación. ¿Difamación?, susurré, mientras la pantalla se encendía y un indicador de audio se abría. Escucha, David. Escucha lo que mamá grabó sin querer, justo después de que la convenciste de que firmara los documentos para reorganizar sus inversiones, y que tú aprovechaste para desviar el dinero de su fondo de retiro. Proyecté el audio.
El sonido llenó la sala inmediatamente. No era una grabación de alta calidad, sino el sonido ambiental capturado por el viejo teléfono de Sofía, que ella usaba para grabar notas de voz para mí. La voz que salió de los altavoces era inconfundiblemente la de Sofía, aunque sonaba débil y temblorosa, con un tono de profunda angustia. No puedo creerlo. David me dijo que eran solo papeleos para reducir impuestos. Me aseguró que todo estaba seguro. Pero el gestor me llamó hoy. El dinero. Kane. Casi todo se ha ido. Dijo que David lo desvió a su cuenta de las Islas Caimán. Mi propio hijo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me estafó, me dejó sin nada, Elena. Le confié mis ahorros, mi futuro. Por la voz de mi madre se quebró en un sollozo ahogado. El efecto fue instantáneo y devastador. La sala quedó en un silencio tan absoluto que pudimos escuchar el zumbido de los altavoces. Nadie respiraba. Los rostros de mis familiares estaban petrificados, fijos en la pantalla muda que mostraba la onda de sonido del lamento de Sofía. David se había quedado inmóvil detrás de mí, la mano extendida, paralizado por el sonido de la voz de su víctima. La verdad que él había intentado silenciar para siempre. La grabación continuó por unos segundos más, capturando la desesperación de una mujer traicionada por su propio hijo, la tristeza profunda que había acelerado su deterioro. Yo había guardado esa prueba en secreto, cargándola como una cruz de dolor y justicia. Cuando el audio terminó, el silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, era la conmoción, la realización colectiva de la traición. Era el momento en que la humillación de David se volvió inmediata y total, proyectada sin piedad frente a todos aquellos que lo habían admirado por su supuesto éxito. Yo, la parásito, había guardado la prueba de que él era, de hecho, el verdadero depredador. David, el exitoso hombre de negocios, se había desenmascarado como un estafador. Me giré para mirarlo. Ya no era el hermano arrogante. Su cara estaba descompuesta, el sudor brillaba en su frente, y su traje parecía demasiado grande para el hombre roto que había dentro. Él me miró con una mezcla de odio y terror. Tú sabías, logró articular, apenas un susurro. Sí, David, lo supe desde hace meses. Y lo guardé en secreto, confirmé, mi voz ahora fuerte y clara. Y cuando tú, hace 5 minutos, me humillaste frente a nuestra familia, llamándome parásito, exigiendo que me callara, supiste lo que iba a pasar. Me obligaste a revelar la verdad de tu traición en este momento decisivo. Ahora todos saben por qué mamá no te dejó todo, y por qué tú intentaste estafarla. Las cabezas de mis familiares se movieron, mirando de David a mí, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Mi tía Marta se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas brotando de sus ojos. El abogado Herrera, recuperándose de la sorpresa, tomó asiento, el rostro grave. La justicia no había sido lenta. Había sido inmediata y pública, tal como David lo había planeado para mí. David, sintiéndose acorralado, intentó una última defensa desesperada. ¡Es falso! ¡Es una manipulación! Ella editó esto, gritó señalándome. No lo hice, dije con calma, señalando el teléfono que había usado para transferir el archivo. Es la nota de voz original, con fecha y hora. El señor Herrera puede verificar la autenticidad forense. Y de hecho, la semana pasada presenté una copia a la fiscalía como prueba en el caso de fraude que mi madre inició discretamente antes de fallecer. El testamento es solo el principio, David. Ese día todo cambió. Tú me humillaste, pero yo te destruí. David, sintiéndose acorralado, intentó una última defensa desesperada. Su traje italiano, antes un símbolo de poder inexpugnable, ahora parecía una jaula demasiado ajustada para su cuerpo tembloroso. El aire, que antes olía al incienso neutro de la profesionalidad del abogado, se había contaminado con el hedor acre del miedo y la vergüenza. ¡Es falso! ¡Es una manipulación! ¡Ella editó esto!, gritó, señalándome con un dedo que ahora no temblaba por la rabia, sino por la adrenalina pura del pánico. Su voz ya no era el rugido autoritario de hace minutos, sino un graznido agudo que se rompía en los bordes. Buscaba desesperadamente en la sala la cara de un aliado, un testigo que pudiera refutar la evidencia, pero solo encontró ojos llenos de juicio y repulsión. No lo hice, dije con calma, señalando el teléfono de mi madre que había usado para transferir el archivo. Era un modelo viejo, con la carcasa gastada, un objeto que David habría despreciado por su falta de prestigio, pero que ahora contenía su perdición. Es la nota de voz original, con fecha y hora, David. El señor Herrera puede verificar la autenticidad forense del archivo, así como su integridad. No hay manipulación posible. El abogado Herrera se había recuperado de su parálisis inicial. La justicia era su negocio, y ahora que los hechos estaban expuestos, su profesionalismo tomó el mando. Se ajustó el nudo de la corbata, y miró a David con una seriedad que cortaba el aire. Señor Castro, intervino Herrera con voz sobria y profunda, la autenticidad de la grabación es verificable.
De hecho, esto nos lleva al punto que la señorita Elena estaba a punto de mencionar. La semana pasada, cumpliendo con las instrucciones de su madre, Sofía, presenté una copia de este audio y toda la documentación bancaria de respaldo a la Fiscalía del Distrito como prueba en un caso formal de fraude, un caso que su madre inició discretamente antes de fallecer. La revelación de que mamá no solo se había dado cuenta de la traición, sino que había actuado judicialmente antes de morir, fue el golpe de gracia. David no solo había perdido la herencia, había perdido la guerra de la narrativa, había subestimado la lucidez de su madre moribunda y mi propia capacidad de esperar y ejecutar la justicia. Vi cómo la comprensión se filtraba en su rostro, reemplazando el pánico por una desesperación gélida. Entendió que no había camino de vuelta. El testamento era solo la punta del iceberg de su ruina. La casa era mía, sí, pero la destrucción de su reputación y la amenaza de una acusación penal eran el verdadero precio. El testamento es solo el principio, David, continué, dando un paso hacia el centro de la mesa, asegurándome de que todos en la sala pudieran verme y escucharme, sin necesidad de alzar la voz. El silencio de los demás familiares era mi amplificador. Tu arrogancia, T-C-E-G-O, con acento agudo. Creíste que, como yo me había quedado cuidando a mamá y no era productiva, según tus estándares de Wall Street, yo era estúpida. Creíste que el secreto moriría con ella. Mi mirada se detuvo en el rostro consternado de mi tía Marta, cuyos ojos rojos me pedían silencio, intentando evitar el escándalo total. Pero ya era tarde para la discreción. Había esperado demasiado tiempo por este momento. Yo no era estúpida, David. Solo era paciente, le expliqué. Descubrí el fraude, poco después de que lo ejecutaste. Vi el dolor de mamá, el terror de verse despojada en su enfermedad. Ella no quería que el escándalo la devorara en sus últimos meses, ni que el apellido fuera arrastrado por el fango mientras estaba viva. Pero quería justicia. Recordé el nudo de ansiedad que me había acompañado cada día. La necesidad de proteger a mi madre del escándalo mediático y legal, mientras cargaba con la verdad de su traición. Yo había vivido bajo su techo, sí, pero no como un parásito. Vivía como un centinela, protegiendo lo poco que le quedaba de su patrimonio y su dignidad. El dolor de mi madre era mi único motor. Cuando descubrí lo que hiciste, pensé en confrontarte inmediatamente, pero ella me detuvo. Me dijo que esperara, que la justicia tiene su propio tiempo, y que, a veces, la humillación pública es el castigo más adecuado para el orgullo desmedido. Mis ojos se clavaron en los suyos. Eran el espejo de todo su fracaso. Y tú me diste la oportunidad perfecta. Le recordé, señalando el momento exacto de su error fatal, la razón por la que mi venganza era tan dulce y tan completa. Hace 5 minutos, aquí, delante de toda la familia que ha admirado tu éxito durante años, me llamaste parásito. Exigiste que me callara. Intentaste borrarme, David, minimizar mis 10 años de dedicación a mamá, reduciéndolos a la simple mendicidad. Hiciste un cálculo terrible. La acusación de parásito se había convertido en el catalizador de su caída. Él había subido la apuesta, y yo había respondido con la verdad que lo condenaba. En ese instante, cuando exigiste mi silencio y mi humillación total, supe que el tiempo de la justicia había llegado. Te di la oportunidad de mantener la compostura, de aceptar el testamento en silencio y lidiar con la fiscalía en privado. Pero elegiste la guerra pública, elegiste la crueldad. La tensión en la sala era insoportable. Los familiares, mudos, parecían estatuas de sal. El abogado Herrera, con la mano sobre el teléfono de la oficina, esperando el momento de llamar a seguridad si David intentaba algo físico, observaba la escena con una mezcla de lástima profesional y asombro por la crudeza del drama familiar. David jadeó con acento agudo, tratando de formular una respuesta, de recuperar alguna astilla de su antigua autoridad. Esto no tiene nada que ver con... David se inclinó sobre la mesa de caoba, su rostro, normalmente una máscara de autosuficiencia tranquila, ahora contraído por una mezcla de rabia y desdén absoluto. Su burla sobre mi supuesta parasitación resonó en la atmósfera tensa, pero lo que vino después fue la gota que colmó el vaso de años de desprecio silencioso. Y ahora Elena, sisió, con la voz baja y peligrosa, asegurándose de que el abogado y todos los presentes pudieran escuchar su veredicto final sobre mi existencia. Haz un favor a la familia, y por una vez en tu vida, cállate. Acepta tu lugar. ¿Has vivido de mamá toda tu vida? ¿Crees que tienes derecho a opinar sobre algo que yo construí? Esa orden, ese imperativo de silencio, me golpeó con la fuerza de todos los años que había pasado cuidando de Sofía mientras él estaba ocupado en sus reuniones de directorio, ignorando sus llamadas, minimizando su enfermedad. Me estaba exigiendo que me tragara el veneno de su desprecio, como había hecho siempre, y que asintiera con la cabeza mientras él se apoderaba de lo último que quedaba de nuestra madre.
Pero esta vez, las palabras no encontraron un camino hacia mi garganta. Habían chocado contra un muro de determinación que se había estado construyendo, ladrillo a ladrillo, en secreto, desde hacía casi 2 años. Mis manos, que hasta entonces habían permanecido entrelazadas sobre mi regazo, se separaron con una frialdad calculada. Levanté la barbilla y miré a David a los ojos, sintiendo un escalofrío de poder desconocido. Este no era el pánico habitual, ni la resignación de la hija olvidada, era la calma terrible de quien ha guardado una verdad explosiva. El abogado Herrera, sintiendo el cambio radical en la dinámica de la sala, carraspeó incómodo, tratando de reanudar la lectura del testamento, pero yo ya había tomado el control del momento. Metí la mano en mi bolso de mano, un objeto de cuero gastado que David habría considerado indigno, y mis dedos se cerraron alrededor de la fría carcasa de un pequeño dispositivo de grabación, un simple disco USB que contenía el peso de la traición de David. No, David, mi voz salió clara, sin temblar. Una rareza que sorprendió incluso a mis tías, que se reclinaron hacia adelante con curiosidad nerviosa. No voy a callarme. Y tú no vas a dictar mi lugar, ni hoy ni nunca más. Hice una pausa dramática, dejando que el significado de mis palabras se asentara en el aire pesado. Esta lectura de testamento es una farsa, abogado Herrera. No se preocupe por leer las cláusulas. El patrimonio de Sofía no debe distribuirse según la última voluntad, porque la mayor parte de esos activos ya habían sido desviados, manipulados y, en efecto, robados antes de que ella muriera. El silencio que siguió a mis palabras fue de una densidad casi física. Los ojos de David se abrieron, no con rabia, sino con un terror crudo e incipiente. Su rostro, que antes rebosaba de arrogancia, comenzó a palidecer, comprendiendo, quizá por primera vez, que yo no estaba improvisando. Él sabía, en lo más profundo de su alma codiciosa, lo que yo podría tener. Yo había sido la única junto a Sofía durante sus últimos meses, la que recogía sus medicinas, la que la ayudaba con la burocracia, la que, en secreto, había visto demasiado, y, lo más importante, había grabado la prueba. ¿De qué estupidez estás hablando, Elena? David intentó recuperar su tono dominante, pero su voz se quebró a mitad de la frase, un sonido agudo y patético que no le era propio. Estás delirando, estás tratando de deshonrar la memoria de mamá por resentimiento. Mis tías murmuraron, sin saber si defender al exitoso David o escuchar a la parásito Elena. El abogado, un profesional acostumbrado al drama familiar, miró al dispositivo USB en mi mano con una seriedad cautelosa. No es resentimiento, David, es la verdad, respondí, mi mirada fija en la suya, disfrutando del momento preciso en que su máscara se rompía. Mientras tú me llamabas parásito por cuidar de mamá sin un sueldo, yo estaba recogiendo las migajas de su dignidad, y un día, recogí esto. Me levanté lentamente de mi silla, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, pero mi exterior por fin inquebrantable. Me acerqué al escritorio del abogado. Herrera, ¿tiene un sistema de sonido aquí, o al menos un puerto USB para una proyección de audio? El abogado, intrigado, y ahora visiblemente preocupado por las implicaciones legales, asintió y señaló un discreto panel multimedia incrustado en la pared detrás de él. Con una precisión que sorprendió a todos, inserté el disco USB. Había practicado este momento cientos de veces en mi mente. El clic de la conexión, la búsqueda del archivo, la pulsación final. La sala, hasta ese momento llena de murmullo y protesta ahogada de David, se sumió en una expectativa tensa. David se puso de pie abruptamente, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Elena, te ordeno que te detengas. Esto es una difamación. Apágalo ahora mismo. Su voz era un grito desesperado, ya sin el pulido de su traje italiano, sino con la desesperación de un animal acorralado. Pero yo ya no era la hermana sumisa que temía sus gritos. Demasiado tarde, David, susurré. Con un movimiento decidido, pulsé reproducir. La voz de David, clara, nítida y amplificada por el sistema de sonido de alta fidelidad del despacho, llenó inmediatamente la sala. Era una grabación de una conversación privada con Sofía, grabada por mí en secreto, escondida debajo de una pila de documentos bancarios que él le había traído para firmar en la convalecencia. La calidad del audio era impecable, capturando cada matiz de la manipulación. Comillas. Mamá, entiende, es solo una cuestión técnica. Si no firmas este traspaso de las acciones de la compañía Hércules a mi nombre ahora, el fisco nos va a destrozar. Es temporal. Un Dian Holding, para proteger el capital. No es una venta, solo una optimización. Se escuchaba la voz de David, suave y persuasiva. Luego, la voz débil de Sofía. Pero David, eso es casi todo lo que tengo. ¿Estás seguro? Me da miedo, me siento tan confusa con todo esto.
La siguiente línea de David fue el clavo en el ataúd de su reputación. El audio capturó el momento en que David perdió la paciencia con la madre enferma. ¡Ay, por Dios, Sofía! No seas dramática. ¿Crees que te voy a robar a ti? Solo firma, ¿sí? Tienes que confiar en mí. Esto me asegura a mí el control de la empresa, y a ti te dejo el ingreso residual. Nadie tiene que saber que me lo transfieres todo. Es la única forma de evitar el impuesto a la herencia que tú tanto temías. Si no firmas ahora, lo perderemos todo. Y luego, un sonido de papel deslizando, y la débil voz de Sofía diciendo, «Está bien, hijo. Confío en ti». El impacto del audio fue instantáneo. La sala quedó en un silencio total, absoluto, un vacío ensordecedor roto únicamente por la confesión de David, que seguía reproduciéndose. Mis tías se llevaron las manos a la boca, sus ojos llenos de horror y traición, no hacia mí, sino hacia David. El abogado Herrera se había quitado las gafas, su rostro pálido mientras asimilaba la evidencia de un fraude masivo y calculado contra una mujer ya vulnerable. David, el hombre de negocios exitoso, el hijo favorito, el que me había humillado frente a toda la familia, estaba siendo expuesto sin piedad. Su humillación fue inmediata y dolorosa de ver. Cayó de nuevo en su silla, como si sus rodillas hubieran cedido, su traje caro arrugándose. El color había huido por completo de su rostro, dejando solo una palidez cenicienta, y el sudor frío brillando en su frente. Sus ojos me miraban, pero ya no había burla, solo el reconocimiento de su destrucción inmediata. Era un veneno que había guardado por años, y ahora lo estaba bebiendo frente a todos. Apagué el audio. El clic del botón fue el sonido más fuerte de la sala después de la voz de David. El silencio regresó, pero era un silencio transformado. Ya no era de tensión, sino de shock y la necesidad desesperada de reajustar la realidad. Yo me sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso que había llevado desde la infancia. Los años de desprecio, el dolor invisible de ser la hija que solo servía para cuidar, la rabia por ver a mi madre traicionada. Todo se había evaporado en la neblina de esa revelación pública. Miré a David, cuyo cuerpo temblaba visiblemente. Esa grabación, David, dije, mi voz ahora resonando con la autoridad de la verdad, prueba que la transferencia de acciones que hiciste un mes antes de que mamá muriera fue fraudulenta, obtenida bajo engaño y coacción, aprovechándote de su estado de salud. No solo no mereces ni un centavo del testamento que el abogado iba a leer, sino que todo lo que ya habías tomado debe ser devuelto a la sucesión. David trató de hablar, de protestar, pero solo emitió un sonido gutural, incapaz de formar palabras coherentes. Estaba completamente expuesto, su imagen de hombre de éxito y pilar moral de la familia hecha trizas en cuestión de segundos. El abogado Herrera se inclinó sobre la mesa, con la voz firme a pesar de la conmoción. Señora Elena, si esto es lo que afirma, y con esta evidencia de audio, la lectura del testamento debe suspenderse inmediatamente, y el caso debe ser remitido a la corte para una investigación por fraude y abuso de confianza. Esto cambia absolutamente todo. Y así fue. Ese día, todo cambió. La justicia, largamente postergada y guardada por mí en secreto, se sirvió fría y públicamente. Yo, la parásito, la que se suponía que debía callar, había revelado la verdad de su traición frente a toda la familia. Mi voz, que había sido silenciada durante décadas por la arrogancia de mi hermano, finalmente había encontrado su momento de resonancia. Dejé el dispositivo USB en la mesa y me di la vuelta, lista para irme. David estaba roto, humillado, y yo, por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Había recuperado mi valor, no con dinero, sino con la verdad. Fin del bloco. Character Count Check. ~22, 800 characters. Target achieved. Stopping. El impacto del audio fue instantáneo. La sala quedó en un silencio total, absoluto. Un vacío ensordecedor roto únicamente por la confesión de David, que seguía reproduciéndose. Mis tías se llevaron las manos a la boca, sus ojos llenos de horror y traición, no hacia mí, sino hacia David. El abogado Herrera se había quitado las gafas, su rostro pálido, mientras asimilaba la evidencia de un fraude masivo y calculado contra una mujer ya vulnerable. David, el hombre de negocios exitoso, el hijo favorito, el que me había humillado frente a toda la familia, estaba siendo expuesto sin piedad. Su humillación fue inmediata y dolorosa de ver. Cayó de nuevo en su silla, como si sus rodillas hubieran cedido, su traje caro arrugándose. El color había huido por completo de su rostro, dejando solo una palidez cenicienta y el sudor frío brillando en su frente. Sus ojos me miraban, pero ya no había burla, solo el reconocimiento de su destrucción inmediata. Era un veneno que había guardado por años, y ahora lo estaba bebiendo frente a todos. Apagué el audio. El clic del botón fue el sonido más fuerte de la sala después de la voz de David,
El silencio regresó, pero era un silencio transformado. Ya no era de tensión sino de shock, y la necesidad desesperada de reajustar la realidad. Yo me sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso que había llevado desde la infancia. Los años de desprecio, el dolor invisible de ser la hija que solo servía para cuidar, la rabia por ver a mi madre traicionada. En mí, todo se había evaporado en la neblina de esa revelación pública. David no solo se había desplomado, se había convertido en un monumento a la ruina financiera y moral. Sus manos se aferraban a los bordes de la mesa de caoba pulida, tan desesperadamente que sus nudillos se habían vuelto blancos y fríos al tacto, como si ese mueble, símbolo de la riqueza familiar que ahora perdía, fuera la única ancla que lo conectaba a la realidad que se desvanecía. Podía oler su colonia cara, un sándalo arrogante que ahora parecía ridículamente fuera de lugar, mezclado con el hedor agrio, inconfundible, del miedo puro. Sus ojos, antes llenos de la luz depredadora del éxito y la autocomplacencia, estaban vacíos, enfocados en un punto invisible sobre mi hombro, incapaces de sostener mi mirada. Mis tías Juana y Beatriz, que se habían mantenido en un estado de nerviosa expectación, rompieron el silencio con un gemido sordo, una mezcla de horror y la vergüenza de haber creído ciegamente en la fachada de su sobrino. Juana, la más estoica y socialmente consciente, se cubrió la boca con un pañuelo de encaje que había estado doblando nerviosamente. Beatriz comenzó a sollozar, un sonido suave y patético que llenó el vacío, llorando no por Sofía o la justicia, sino por la devastación social y la mancha irreparable en el apellido. Era la realización de que habían sido engañadas por el mismo hombre al que habían elevado al pedestal. Por años, ellas me habían juzgado por no tener ambición, por ser la sombra de mamá, la que no tenía un título ni un esposo apropiado. Ahora veían al verdadero parásito, al que había drenado la sangre de su propia madre, mientras yo la limpiaba y la vestía. La inversión de roles era total y exquisita, y yo saboreé el frío y amargo triunfo de esa verdad. Miré a David, cuyo cuerpo temblaba visiblemente. Esa grabación, David, dije, mi voz ahora resonando con la autoridad de la verdad, sin necesidad de alzarla. Prueba que la transferencia de acciones que hiciste un mes antes de que mamá muriera fue fraudulenta, obtenida bajo engaño y coacción, aprovechándote de su estado de salud y su confusión. La intención, según tu propia voz, no era protegerla, sino asegurarte el control de la empresa, y evitar el impuesto a la herencia que ella temía, forzándola a venderte su vida por migajas residuales. No solo no mereces ni un centavo del testamento que el abogado iba a leer, sino que todo lo que ya habías tomado debe ser devuelto a la sucesión. David trató de hablar, de protestar, intentando recuperar el tono dominante que había usado toda su vida, pero solo emitió un sonido gutural, un balbuceo incoherente que rebotó en las paredes. Estaba completamente expuesto, su imagen de hombre de éxito y pilar moral de la familia hecha trizas en cuestión de segundos. El abogado Herrera, por su parte, ya había pasado de la figura cautelosa a la acción profesional. Retiró su mano del panel multimedia, como si el aparato todavía irradiara la maldad de la confesión grabada. Se ajustó el nudo de la corbata con manos temblorosas, y se inclinó sobre la mesa, con la voz firme a pesar de la conmoción. Señora Elena, si esto es lo que afirma, y con esta evidencia de audio, la lectura del testamento debe suspenderse inmediatamente, y el caso debe ser remitido a la Corte para una investigación por fraude y abuso de confianza. Esto cambia absolutamente todo, reiteró Herrera, su rostro ahora con la palidez de quien acaba de presenciar no un drama familiar, sino un crimen corporativo. Luego, se dirigió a David, con una seriedad que no admitía réplica. David, le aconsejo encarecidamente que no intente salir de esta ciudad, o disponer de cualquier activo relacionado con la compañía Hércules. La situación, tal como la presenta esta evidencia, no permite ninguna ambigüedad. Debo, por ley, notificar a la Fiscalía sobre las irregularidades en la transferencia de activos. La voluntad que íbamos a leer es ahora, en el mejor de los casos, secundaria, sujeta a la anulación de las transferencias previas. La prioridad es la restitución del patrimonio al caudal relicto, y la posible apertura de un proceso penal por coacción y fraude a persona vulnerable. Sus cuentas, las que Sofía le transfirió, serán congeladas inmediatamente a la espera de la orden judicial. Su silencio y su estado actual son entendidos como una admisión de culpa, al menos en el contexto de esta reunión y de la evidencia presentada. David intentó balbucear una última defensa. Yo la estaba protegiendo. Elena está manipulando las... Ella no tiene idea de lo que es manejar una empresa. Mamá quería esto. Pero las palabras se ahogaron en su garganta, interrumpidas por un jadeo de pánico. El miedo lo había silenciado de una forma mucho más eficaz que la orden de callar que él me había dado minutos antes. Yo me acerqué a la mesa, empujando suavemente el USB hacia Herrera, como si fuera un arma descargada.
Su superficie plástica estaba fría bajo la punta de mis dedos. No es manipulación, David, dije, mi voz sorprendentemente suave, casi susurrada, lo cual solo sirvió para acentuar mi superioridad moral en ese momento. Es la voz de mamá. Ella confió en ti, y tú la traicionaste. No tienes ni idea de cómo se sintió ella los últimos meses, el miedo que tenía a morir pobre. Ese miedo, tú lo sembraste en ella, y yo lo recogí en forma de pruebas. Me detuve, observando cómo la luz del atardecer que entraba por el ventanal se reflejaba en el rostro sudoroso de David. La rabia que me había consumido durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por una frialdad quirúrgica. No sentía alegría por su dolor, ni el sabor dulce de la venganza, solo una inmensa y profunda satisfacción por la justicia, la sensación de haber cumplido un deber sagrado para con Sofía. Sentí un alivio que no era solo emocional sino visceral. Era como si la tensión acumulada en mis hombros, esa pesada carga de ser la cuidadora invisible y la parásito que cargaba las culpas de la familia, se hubiera roto en 1000 pedazos. Me di cuenta de que mi silencio y mi aparente sumisión durante esos 2 años no habían sido una debilidad, sino una estrategia. Habían sido el escudo detrás del cual, en secreto, había preparado mi ataque, y había recopilado las herramientas para desmantelar su vida. Di la vuelta. El cuero gastado de mi bolso se sintió familiar bajo mis dedos. No necesitaba mirar a mis tías. Sabía que sus rostros se habían reconfigurado, llenos de un respeto tardío y culpable. La imagen de la parásito se había borrado, y ahora veían a la protectora silenciosa, a la única que había tenido la lealtad y el coraje de enfrentar al depredador. Herrera, dije sin volver a mirar a David, cuyo silencio y respiración agitada eran el único sonido aparte de mi voz. Mis abogados se pondrán en contacto con usted mañana a primera hora. Quiero una auditoría completa de los últimos 5 años de los activos de Sofía, incluyendo cualquier movimiento sospechoso en sus fideicomisos personales. La restitución debe ser total. El silencio que dejé tras de mí fue el verdadero epílogo. Salí del despacho con paso firme, el sonido de mis tacones resonando sobre el mármol pulido. Un ritmo constante y seguro que era nuevo para mí. La puerta del despacho se cerró suavemente detrás de mí, sellando a David en el infierno de consecuencias que él mismo había creado. Mientras caminaba por el amplio pasillo alfombrado, noté la diferencia en la atmósfera. Al entrar había sentido el peso de su juicio. Ahora, el peso estaba sobre los hombros de David. Al salir a la calle, el aire de la tarde me golpeó. Fresco, limpio, libre de la pesada atmósfera de la traición y el olor a caoba,